La historia republicana de Honduras, un país con una historia rica y compleja, ha pasado por numerosos cambios a lo largo de los siglos. Para comprender cómo llegamos a ser la nación que somos hoy, viajemos a través del tiempo, explorando los momentos clave de nuestra historia republicana. Independencia de España y anexión a México, 1821 a 1823, el 15 de septiembre de 1821, se firmó el Acta de Independencia de Centroamérica en Guatemala. Sin embargo, este documento no instauró un sistema republicano ni otorgó plena soberanía al pueblo. A diferencia de otras independencias en América, aquí no estalló una guerra revolucionaria, fue una transición pactada entre las élites criollas. El Acta de 1821 no consolidó un nuevo modelo de gobierno y dejó abierta la posibilidad de anexarse al Imperio mexicano, reflejando la incertidumbre y el poco consenso entre las provincias. Nuestro prócer José Cecilio del Valle, redactor del Acta, lo dejó claro: la independencia debía declararse rápidamente para evitar que el pueblo la proclamara por su cuenta y desatara una revolución social. La debilidad de este proceso demuestra que Centroamérica, y especialmente Honduras, no estaba aún preparada para la independencia. La falta de población, recursos y organización pesaban demasiado. En 1822, la situación llevó a la anexión voluntaria al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, un episodio que apenas duraría un año, pero que reflejó la vulnerabilidad de las jóvenes provincias. La República Federal de Centroamérica, 1824 a 1839, tras la caída del Imperio Mexicano. En 1823 nació oficialmente la República Federal de Centroamérica, un sueño de unión entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Francisco Morazán, líder visionario hondureño, luchó por mantener la federación viva, enfrentándose a poderosos sectores conservadores que temían perder privilegios locales. Los liberales, como Morazán, soñaban con una Centroamérica moderna, laica y unida. Los conservadores defendían la tradición, la religión y la autonomía de cada provincia. Los choques ideológicos, la debilidad militar y la falta de infraestructura sellaron el destino de la federación, que terminó disolviéndose en 1838 tras solo 15 años de existencia. El Estado de Honduras en el siglo XIX. En este periodo, se sentaron las bases de muchas estructuras políticas que aún influyen en Honduras hoy. Se establecieron las primeras constituciones republicanas, la organización de los poderes del Estado y se consolidó la figura del presidente como máxima autoridad. Entre los personajes destacados de esta época se encuentran Francisco Morazán, José Trinidad Cabañas y Santos Guardiola, quienes intentaron mantener la estabilidad del país en medio de constantes conflictos internos y externos. Santos Guardiola, uno de los presidentes más recordados, impulsó reformas importantes y defendió la soberanía nacional, pero su gobierno terminó trágicamente. En 1862. Fue asesinado en Comayagua por su propio guardia personal. En esos años también brillaron figuras ilustres como José María Medina, Celio Arias y Francisco Cruz, quienes dejaron huella en la política, la diplomacia y la literatura hondureña. Reforma liberal en Honduras, 1876 a 1932, tras décadas de inestabilidad y gobiernos conservadores. En 1876 surgió un movimiento que cambiaría el rumbo de Honduras, la Reforma Liberal. Este periodo estuvo marcado por esfuerzos por modernizar el país, promover la educación laica y reducir la influencia de la Iglesia en asuntos políticos y sociales. Ramón Rosa, un destacado intelectual y periodista, fue una figura clave que promovió ideas de progreso, educación y modernización. Por su parte, Marco Aurelio Soto, como presidente, llevó esas ideas a la práctica, impulsando reformas en educación, economía y administración para modernizar Honduras. Este proceso no estuvo exento de conflictos. Los conservadores resistían estos cambios, y las tensiones políticas llevaron a golpes de Estado y cambios de gobierno frecuentes. Sin embargo, la reforma liberal sentó las bases para un Estado más moderno y laico. Este periodo culminó en 1932,
cuando la llegada de la dictadura de Tiburcio Carías Andino marcó el fin de la era liberal, pero también consolidó muchas de las transformaciones que aún influyen en Honduras hoy en día. Minas de San Juancito, 1880 a 1950, en las primeras décadas del siglo XX, Honduras vivió un auge en la minería, y uno de los sitios más emblemáticos fue San Juancito. Ubicada en las montañas de la región central, esta mina fue uno de los principales centros de extracción de oro y plata. Durante su apogeo, San Juancito atrajo a muchos trabajadores, tanto locales como extranjeros, que buscaban oportunidades en la fiebre del oro. La mina no solo impulsó la economía local, sino que también dejó una huella profunda en la historia social y cultural de Honduras. Sin embargo, la vida en la mina era dura y peligrosa. Los trabajadores enfrentaban condiciones adversas, y las minas a menudo estaban marcadas por accidentes y dificultades laborales. A pesar de ello, San Juancito simboliza el esfuerzo y la esperanza de muchas familias hondureñas. Hoy en día, San Juancito es un recordatorio de esa época dorada de la minería en Honduras, y su historia sigue siendo parte fundamental del patrimonio del país. La intervención norteamericana, 1903 a 1911, a comienzos del siglo XX, Honduras se convirtió en pieza clave del tablero geopolítico de Estados Unidos en Centroamérica. Amparados por la doctrina Monroe, los norteamericanos intervenían allí donde detectaban inestabilidad o intereses en riesgo. Entre 1903 y 1911, los marines desembarcaron más de una vez en territorio hondureño, bajo el pretexto de proteger sus ciudadanos. En realidad, aseguraban el dominio comercial, la presión sobre la deuda externa y la protección de compañías bananeras. Ramón Amaya Amador llamaría a esta etapa una entrega servil, donde gobiernos débiles permitieron patrullajes extranjeros en nuestras ciudades y puertos. Todo en nombre del progreso. Así nació el término República Bananera, una nación intervenida, subordinada, sin plena soberanía. Un patrón de control que, bajo distintas formas, se repetiría durante todo el siglo XX. El periodo de Carías, 1933 a 1949, en 1933, Tiburcio Carías Andino asumió el poder en uno de los momentos más turbulentos del país. Con mano firme, estabilizó la nación, modernizó la infraestructura y consolidó la figura presidencial. Impulsó la inversión extranjera y facilitó la expansión de las compañías bananeras, pero a cambio concentró el poder, reprimió la disidencia y extendió su mandato por más de 16 años. Para algunos, Carías fue sinónimo de orden y progreso. Para otros, el dictador que sofocó la democracia hondureña. El enclave bananero La costa norte de Honduras se transformó bajo el modelo del enclave bananero, inversiones extranjeras que construyeron ciudades, puertos, ferrocarriles. Y también desigualdad. Las bananeras lo controlaban todo: tierra, transporte, comunicación, justicia. Donaban escuelas, pero también imponían castigos. Proveían medicina, pero despojaban derechos. Solo en Nicaragua, la rebelión de César Augusto Sandino frenó el modelo. En Honduras, la presencia militar extranjera aseguraba que nada interrumpiera el negocio. Amaya Amador lo denunció con crudeza: jornaleros explotados, vigilancia armada y una economía secuestrada por intereses foráneos. La Carta Rolston y la injerencia extranjera, 1924, 1954, 1924. Guerra civil en Honduras. En medio del caos, marines vuelven a desembarcar. Años después, aparece un documento polémico, la supuesta Carta Rolston. Firmada por el diplomático Sumner W. Rolston, sugería influir desde Washington para controlar gobiernos, economías y el alma de Honduras. La carta nunca fue comprobada. Pero su contenido, publicado 30 años después durante la Gran Huelga Bananera, parecía una radiografía precisa del sometimiento nacional. La huelga del 54 y sus consecuencias en 1954, Honduras despertó.
Más de 25.000 obreros de la United Fruit y la Standard Fruit paralizaron la costa norte en una huelga que exigía lo más básico, dignidad. Las bananeras habían creado ciudades enteras. Pero al irse o reducir operaciones, dejaron un vacío que el Estado jamás llenó: salud, transporte, servicios. Desaparecieron. Años después, el escándalo del Banana Gate reveló cómo funcionarios como López Arellano fueron sobornados por la United Brands. En Estados Unidos hubo justicia. En Honduras, impunidad. El problema no fueron las compañías, sino los gobernantes sin ética. Porque el corruptor triunfa solo donde hay corruptibles. El Mercado Común Centroamericano 1960. En 1960, Honduras y sus vecinos apostaron por un sueño ambicioso: el Mercado Común Centroamericano. Inspirados por las ideas de integración que comenzaban a tomar forma en Europa, nuestros países decidieron unir fuerzas para impulsar el comercio, la industria y el desarrollo. Durante sus primeros años, el proyecto generó un auge industrial. Las fronteras se abrieron al comercio, y por un instante, la unidad regional pareció más que un ideal, se volvió una realidad palpable. Incluso se dice que la experiencia centroamericana fue observada como un ensayo preliminar por los fundadores del Mercado Común Europeo. Pero en 1969, el sueño se rompió. La llamada Guerra del Fútbol entre Honduras y El Salvador hizo estallar viejas tensiones, enterrando con pólvora la promesa de integración. La unidad dio paso al nacionalismo. Y Centroamérica, una vez más, volvió a dividirse por dentro. La guerra de 1969 contra El Salvador. La guerra del fútbol. No fue por el fútbol. Fue el estallido de una crisis profunda. Durante años, miles de salvadoreños migraron y se asentaron en tierras hondureñas sin regulación ni control. Cuando el gobierno de Osvaldo López Arellano lanzó una reforma agraria para favorecer a campesinos hondureños, los desalojos tensaron aún más las relaciones. Y en julio de 1969, El Salvador invadió Honduras. La ofensiva salvadoreña fue intensa. Ocotepeque cayó. Pero subestimaron la resistencia hondureña. Como Hitler en Rusia, calcularon mal. La aviación enemiga fue anulada. Las tropas salvadoreñas comenzaron a retroceder. De no ser por la OEA, Honduras habría retomado completamente su territorio. Aquí no se celebró la guerra. Se lloraron los muertos. Y se defendió la soberanía sin clamar gloria, pero con la dignidad de quien no retrocede. El proceso de modernización de Honduras, 1949-1956, entre 1949 y 1956. Honduras vivió una transformación silenciosa pero profunda. Al mando, Juan Manuel Gálvez, un hombre austero, sin ambiciones personales, pero con una clara visión de país. Bajo su liderazgo, se construyeron escuelas, hospitales, caminos, se impulsó la educación técnica y se respetaron las libertades. Honduras empezó a modernizarse con pasos firmes, sin alardes. Gálvez no buscó perpetuarse. Entregó el poder cuando su salud no le permitió seguir. Sin golpes, sin escándalos. Un verdadero demócrata. Y tras él, el país pedía más, no solo obras, sino representación. Así, años después, llegó al poder Ramón Villeda Morales. Con la fuerza de una esperanza popular. Los gobiernos militares en Honduras, 1957-1981, durante casi un cuarto de siglo, los militares marcaron la vida política de Honduras. En nombre de la seguridad nacional, se instauraron gobiernos de facto. A veces con orden. Otras, con miedo. Triunviratos, destituciones, retornos. Gobernaron con puño firme. Pero no todo fue autoritarismo, también se impulsaron reformas profundas, como la reforma agraria, y se creó la Corporación Hondureña de Inversiones CONADI, que pretendió ser el motor del desarrollo. Pero terminó saqueada. No por militares, sino por empresarios y políticos sin escrúpulos.
Y mientras tanto, la represión crecía. Las libertades eran un eco lejano, silenciado por la doctrina de seguridad nacional. Finalmente, la presión del pueblo y de los Estados Unidos abrió paso al cambio. En 1981, Honduras eligió en las urnas. La democracia volvía. Aunque frágil. La doctrina de seguridad nacional y la década perdida 1980. La Guerra Fría convirtió a Centroamérica en un campo de batalla ideológico. Honduras, aunque sin conflicto armado interno, fue el peón clave de los Estados Unidos en su lucha contra el comunismo. La doctrina de seguridad fue una respuesta a la insurgencia comunista que Armada pretendía tomar el poder. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras se convirtió en base de operaciones de terroristas y por el otro lado, aquí se instalaron bases, se entrenaron contras, se vigiló a los vecinos. Y se organizaron escuadrones de la muerte. La paz hondureña era tensa, vigilada, condicionada. Bajo la doctrina de seguridad nacional, se justificó la persecución. Sindicalistas, estudiantes, sacerdotes. Cualquiera que pensara distinto era sospechoso. Y mientras tanto, la economía se hundía. Años 80, la década perdida. Deuda, pobreza, migración. Una generación marcada por la frustración. Fue una época de silencios impuestos. Y heridas abiertas. Pero también, de semillas que más adelante pedirían justicia y verdad. La transición a la democracia y el neoliberalismo. La transición democrática en Honduras no fue un proceso espontáneo. Fue impulsada por la política exterior de Ronald Reagan, quien, en plena Guerra Fría, presionó a los gobiernos militares latinoamericanos para realizar elecciones libres, buscando así debilitar la propaganda marxista que se extendía desde Cuba y la Unión Soviética. En 1982, Roberto Suazo Córdoba se convirtió en el primer presidente electo democráticamente tras más de una década de gobiernos militares. Su elección marcó el inicio formal del retorno a la institucionalidad civil, aunque en un contexto aún dominado por la influencia militar y la presión de Estados Unidos. En 1985, José Azcona del Hoyo asumió la presidencia luego de un proceso electoral complicado con la llamada Opción B, considerada por muchos el primer gran trastoque de la Constitución Nacional. Su gobierno coincidió con el apogeo de la Guerra Civil en Nicaragua, cuando Honduras sirvió como base de operaciones de los contras nicaragüenses, apoyados por Estados Unidos. La economía hondureña, altamente dependiente de la ayuda exterior, comenzó a mostrar señales de agotamiento. Se devaluó el empira, de 2 a casi 7 por dólar, con Rafael Leonardo Callejas en la presidencia a partir de 1990, Honduras abrazó abiertamente el modelo neoliberal. Bajo supervisión del FMI y el Banco Mundial. El auge de las maquilas marcó un nuevo modelo basado en exportaciones. Se generaron empleos, pero también se multiplicaron las críticas por la precariedad laboral y la dependencia. Honduras entraba así en una nueva era, una democracia aún frágil, condicionada por la política exterior estadounidense y los ajustes económicos dictados desde Washington. Los contras en Honduras. Durante los años 80, Honduras se convirtió en el principal bastión de la contrarrevolución centroamericana. Bajo el amparo de Estados Unidos, el país sirvió como retaguardia de los contras, grupos armados financiados por la CIA para derrocar al gobierno sandinista. Campamentos como el Aguacate albergaban a miles de combatientes. Desde allí cruzaban la frontera para lanzar ataques, reabastecerse y recibir entrenamiento especializado. En secreto, también se entrenaron tropas salvadoreñas, como el Batallón Atlacatl, en suelo hondureño. Washington tejía una red regional de contención comunista. Honduras, tradicionalmente ajena a los conflictos armados, se volvió un portaaviones terrestre de intereses extranjeros. A cambio, recibió ayuda militar, económica y política. Miles de campesinos fueron desplazados. La doctrina de seguridad nacional se instaló en el discurso oficial. El precio fue alto. El conflicto de los contras dejó cicatrices profundas, sembró una cultura militarizada y consolidó la dependencia exterior.
fue una guerra ajena. Pero la sufrimos como propia. El neoliberalismo en Honduras, 1990-2022, con Rafael Leonardo Callejas, Honduras adoptó el modelo neoliberal. Inspirado en los Chicago Boys y tutelado por el FMI y el Banco Mundial, comenzó una transformación radical. Reducción del Estado, liberalización de mercados, apertura comercial, privatización de empresas y disciplina fiscal, el nuevo evangelio económico. Las primeras grandes privatizaciones prometían eficiencia y modernización. Pero el costo social fue alto, para lo que se crearon instituciones de compensación social como el FIS y el PRAF. Subsidios eliminados, tarifas al alza, miles de empleados estatales despedidos. La pobreza se profundizó, la migración aumentó. Durante las siguientes décadas, el modelo se mantuvo: zonas francas, concesiones, exoneraciones fiscales, deuda externa creciente. El modelo favoreció a las élites. Para las grandes mayorías, exclusión, desigualdad y sobrevivencia cotidiana. 30 años después, el modelo mal implementado sigue. Y mientras el país debate su rumbo, el neoliberalismo continúa marcando la vida nacional. ¿Golpe de Estado o sucesión constitucional? 2009. Manuel Zelaya Rosales, electo bajo la bandera liberal, fue acercándose a Hugo Chávez y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, generando alarma en sectores conservadores. En 2009, Zelaya propuso una consulta popular sobre la instalación de una cuarta urna. El objetivo: abrir la puerta a una Asamblea Nacional Constituyente. Para sus adversarios, era un intento disfrazado de perpetuarse en el poder. La Corte Suprema lo declaró ilegal. El Congreso y las Fuerzas Armadas lo desobedecieron. El 28 de junio, Zelaya fue sacado del país a la fuerza. Para unos, un golpe de Estado. Para otros, una sucesión constitucional para preservar el orden legal. El mundo condenó lo ocurrido. Honduras quedó aislada diplomáticamente. Y una grieta política y social se abrió, que aún hoy no termina de cerrarse. 12 años de poder, el ciclo nacionalista, 2010-2022, tras la crisis institucional de 2009, Porfirio Lobo Sosa asumió la presidencia con la promesa de reconciliar a un país dividido. Pero su mandato quedó pronto marcado por escándalos de corrupción y pactos oscuros con estructuras criminales. Fue también durante este periodo que surgió el Partido Libertad y Refundación, Libre, liderado por el expresidente Manuel Zelaya, como contrapeso político y social al nuevo orden post-golpe. A partir de 2014, el poder se concentró en manos de Juan Orlando Hernández, un político astuto que desde el Congreso Nacional promovió una serie de reformas que alteraron la arquitectura constitucional del país. La Sala de lo Constitucional fue purgada y sustituida por magistrados afines al Ejecutivo. Poco después, esa nueva Corte autorizó la reelección presidencial, a pesar de estar expresamente prohibida por la Constitución. Fue el segundo gran quiebre constitucional en menos de una década. Hernández fue reelecto en 2017 en medio de acusaciones de fraude, represión y denuncias internacionales. Mientras tanto, su gobierno desarrollaba un discurso de mano dura contra el narcotráfico, incluso promoviendo leyes de extradición que llevaron a Estados Unidos a varios narcotraficantes. Paradójicamente, años más tarde, el propio Juan Orlando Hernández sería extraditado a Estados Unidos, acusado de conspirar con narcotraficantes durante todo su mandato. Una caída que sacudió al país. En lo económico, el gobierno nacionalista impulsó una de las propuestas más polémicas y ambiciosas de la región, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, ZEDES. Concebidas como enclaves de inversión extranjera con autonomía administrativa y legal. Aunque criticadas por sectores nacionalistas y de izquierda, otros las defendieron como una alternativa innovadora frente al estancamiento económico tradicional. En 2020, Honduras enfrentó una tormenta perfecta, la pandemia del COVID-19 y, meses después, el azote devastador de los huracanes Zeta e Iota.
El país quedó de rodillas, hospitales colapsados, ríos desbordados, miles de familias desplazadas y más de 400.000 hectáreas agrícolas arrasadas. La corrupción incluso llegó al manejo de la pandemia, con compras sobrevaloradas de hospitales móviles que nunca funcionaron y escándalos de medicamentos vencidos. El descontento popular se manifestó en las elecciones de 2021. Una alianza entre Libre y Salvador Nasrallah rompió el dominio del Partido Nacional, llevando al poder a Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de Honduras. Su triunfo fue más que electoral, fue un mandato popular para cerrar un ciclo de corrupción, autoritarismo y crisis. Con la caída de Juan Orlando Hernández y el retorno de Libre al poder, Honduras parecía cerrar una etapa turbulenta de su historia reciente. Sin embargo, los retos estructurales, la polarización, la crisis institucional y la corrupción aún no se han resuelto. A pesar de los desafíos que ha enfrentado, Honduras se encuentra en un momento clave de su historia, con un pueblo resiliente y lleno de esperanza. Las generaciones jóvenes, más conectadas y conscientes de sus derechos, están impulsando el cambio hacia un futuro más justo, transparente y próspero. Con la determinación de su gente, el compromiso con la democracia y la integración regional, Honduras tiene todas las posibilidades para consolidarse como una nación fuerte y un referente en Centroamérica, construyendo un futuro de oportunidades para todos. Hoy más que nunca es válida la cita del general Francisco Morazán, excito a la juventud, que es llamada a dar vida a este país que dejó con sentimiento por quedar anarquizado. Y deseo que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes que dejarlo abandonado al desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra.